Muy bien, hermanos, le damos la bienvenida en esta mañana a nuestros hermanos que se agregan a nosotros a través de las redes sociales. Y el día de hoy para nosotros es un gusto presentar a un gran amigo nuestro, el pastor Franklin Mariscal, quien nos va a traer la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Pastor, que el Señor le bendiga. Un gusto que esté aquí junto con su esposa Techi. Y adelante, hermanos, recibimos la palabra como que viene del Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes aquí. Mi nombre, como dijo, es Franklin, así como Roosevelt. Mariscal, así como, pero no general. Y gracias a Dios que conocemos a la familia pastoral durante años. Allá donde el poncho, ¿cómo dicen? Donde cayó la piedra del poncho o algo así, hay un dicho en cuanto a la antigüedad. En esta mañana hemos querido tocar un tema acerca del discipulado. Yo sé que el pastor me contó que estaban haciendo muchos discipulados, ¿no es cierto? Pero hay algo que quería compartir en esta mañana que es relacionado a cómo lo hacía Jesús, porque nosotros a veces tenemos una actitud acerca del discipulado que es un poco dispersa, ¿no? Encontré unas estadísticas acerca del discipulado, de cómo lo estamos haciendo en este país, ¿no? Dice que 5 de cada 100 iglesias aquí en este país tienen una cultura y una estrategia de discipulado. 5 de cada 100. ¿Qué estamos haciendo los otros 95? Quizás no hay una cultura de discipulado. Entonces, eso es una estadística muy importante. Significa que hay 5 iglesias de cada 100 que lo están haciendo de una forma constante e intencional y a sabiendas de lo que están haciendo. Segundo lugar, una vez que la iglesia discipula, no sale hacia afuera. No se están creando movimientos de discipulado, de forma que quizás el ímpetu queda dentro de la iglesia solamente y no estamos contagiando hacia afuera. En tercer lugar, no existen definiciones comunes. Por ejemplo, si usted se le pregunta ¿qué es un discípulo?, usted va a tener una definición. Si usted va a otra iglesia, esa iglesia va a tener su propia definición. Entonces, no hay definiciones comunes acerca de lo que es ser discípulo, de lo que es discipulado o de lo que es hacedor de discípulos. No hay definiciones comunes. Y finalmente, a veces nosotros, los líderes, los pastores, sobreestimamos, sobrevaluamos lo que estamos haciendo. Decimos, sí, estamos bien, estamos excelentes, no hay problema. Y eso es algo que queremos corregir. Entonces, queremos ver cómo es que lo hacía Jesús. Allí en Lucas 2:52, ese no es el tema central, pero nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, el discipulado tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con llegar a una posición de vivir en gracia con Dios y con los hombres. Tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal también. Entonces el discipulado es algo que nos permite crecer y cambia nuestra vida y cambia a la gente alrededor nuestro también. Entonces el pasaje que queremos concentrarnos hoy está en Marcos, si me pueden acompañar. Es un pasaje corto, pero que envuelve todo lo que involucra discipulado. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Ok, Marcos 3, 13 al 15. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Está hablando de Jesús. Y vinieron a él. Está hablando, hay un llamado ahí, ¿no? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar
y que tuviesen la autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Y de ahí empiezan a mencionar cada nombre de los discípulos. De aquí, de este pasaje, podemos sacar tres principios del discipulado de Jesús. ¿Ok? 3 principios acerca del discipulado que Jesús practicó. En primer lugar, vemos intencionalidad. Dice que Jesús escogió, fíjese, él pasó con ellos, dice, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Hay un proceso de llamado. Seguramente él miró a quién quería llamar. Miró a Mateo, llamó a Pedro, hubo una intencionalidad. Entonces, cuando nosotros pensamos en discipulado, tenemos que pensar en algo intencional, en un proceso intencional, que la iglesia tiene que involucrarse en un proceso claro e intencional, un programa, quizás un método, una estrategia intencional como lo hizo Jesús. Pero antes de eso vamos a decir que hay 5 ideas falsas acerca del discipulado y cómo corregirlas. 5 ideas falsas, ¿ok? Nosotros igualamos el discipulado con conocimiento religioso, ¿no es así? Igualamos discipulado con conocimiento religioso. De otra forma, nosotros igualamos discipulado a una clase solamente. Vamos a ver que la forma como Jesús discipuló es una forma relacional, que es el segundo punto, ¿no? Tratamos de programar solamente el discipulado. Hacemos un programa, una clase y allí lo dejamos. Las clases y los programas son buenos, pero Jesús no solamente se dedicó a dar clases. En realidad vemos a Jesús dando clases o expresando enseñanza de una forma relacional. Si ustedes lo ven cómo es que él hablaba, muy rara vez él estaba parado frente a un púlpito a 100 o 200 personas enseñando como si él fuera el maestro y los discípulos sentaditos ahí escuchando. Generalmente la enseñanza de Jesús ocurrió en la vida. A medida que ellos iban caminando y predicando el evangelio, ocurría un evento y ellos le preguntaban, maestro, ¿y por qué es esto? Y él les enseñaba inmediatamente allí. Entonces, no necesariamente el programa cumple todo lo que el Señor Jesús realizaba. O también a veces igualamos el discipulado a predicar. A veces hay personas que piensan que discipulan cuando están predicando desde el púlpito. O creemos que vamos a crecer sin esfuerzo, ¿no? Creemos que vamos a crecer en la fe sin ningún esfuerzo. Y crecer en la fe requiere un esfuerzo, requiere una programación de la vida para crecer. Y a veces ocurre que no damos esos pasos prácticos que necesitamos para discipular. En conclusión, necesitamos tener una ruta de discipulado entonces, para poder crecer en la iglesia. ¿Qué cosa es una ruta? Una ruta es como el GPS, ¿no es cierto? Cuando uno quiere llegar a un final, a un destino, uno pone en el GPS su camino y ahí llega al destino. De igual, la vida cristiana tiene un camino. Uno en primer lugar tiene que creer en Jesucristo, pedir perdón por sus pecados, creer que Él murió por nosotros, creer que Él resucitó por nosotros y creer que Él nos da una nueva vida y por la cual nacemos a la vida espiritual. Entonces ese es el primer paso y es lo primero que el Señor Jesús hacía. Predicar el Evangelio entonces en primer lugar significa que creamos en Jesucristo, lo aceptemos en nuestra vida y vivamos para Él. Entonces, una vez que estamos en ese inicio del camino, entonces necesitamos crecer como Jesús crecía en gracia para los hombres y para Dios. Entonces ese camino del discípulo es cuando nosotros empezamos a aprender a orar, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros oramos, estamos aprendiendo a establecer esa relación vertical con Dios. Luego nosotros aprendemos a leer la Biblia, donde Dios nos habla. Entonces se establece el diálogo. La oración es el hablar nosotros a Dios y la palabra, Dios nos habla a nosotros.
Luego nosotros aprendemos en esa relación que tenemos que reunirnos en congregación, como grupo, como iglesia. Entonces aprendemos esas cosas en nuestra ruta de discipulado. Y finalmente aprendemos que tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen. Hay tanta gente sufriendo, tanta gente que necesita, tanta gente perdida, y a veces nosotros no nos damos cuenta de esos 4 elementos en nuestros primeros pasos de la vida cristiana. Entonces, en aquellos momentos estamos recibiendo. Somos cristianos nuevos. Estamos recibiendo. Cuando pasamos de la ruta del discípulo al siguiente paso es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que dar. Tenemos que enseñar a otros a que ellos oren, a que ellos asistan a una iglesia, a que ellos lean la palabra y a que ellos compartan la fe. Entonces hemos pasado en esa ruta de nuevos creyentes a un creyente maduro, ¿cierto? Ya no solamente somos consumidores del evangelio, sino ahora somos aportadores. Estamos sirviendo a Dios. Finalmente, dentro de la ruta del discípulo, nosotros llegamos al punto donde ya somos ministros del evangelio, que salimos a evangelizar afuera de nuestra iglesia, afuera de nuestro grupo, donde practicamos misión también hacia afuera. Entonces, se dan cuenta, es la ruta del discípulo. Y a veces esa ruta queda trastocada y olvidada. Entonces el discípulo no sigue un proceso como el Señor quiere que sigamos. Necesitamos implementarla, entonces, implementar esa ruta del discípulo, donde podamos crecer como el Señor quiere que crezcamos. Todo discípulo entonces es responsable. Una de las cosas que a veces olvidamos es a quién somos responsables como discípulos. En primer lugar, somos responsables a Dios. No le voy a poner todos los versículos que tengo acá, pero dice aquí, por ejemplo, en Hebreos 9:27, dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Significa que Dios, somos responsables a Dios, ¿no? En segundo lugar, somos responsables al pastor, al líder espiritual. Ahí Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan de vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, somos responsables a Dios primero de nuestra vida de discípulos. No es que somos libres y seámoslo siempre, como dice el himno, sino que somos responsables primero a Dios y luego somos responsables a los líderes espirituales. Y finalmente somos responsables también a los otros discípulos, a nuestros hermanos en la fe. Proverbios 27:17 dice: y hierro con hierro se aguza, ¿cierto? Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces nosotros estamos en nuestra interacción, en nuestra comunión unos con otros, en nuestra relación unos con otros, también debemos estar aguzando o, en otras palabras, por ejemplo, ayudándonos, ¿no? Exhortándonos quizás, diciendo: hermano, estás todavía en la fase de recibir solamente, estás consumiendo el evangelio, pero no estás dando todavía. Y no de una forma orgullosa, sino de una forma con gracia, ¿no? A veces nosotros exhortamos, pero somos muy fariseos, ¿no es cierto? Cuando exhortamos, nos creemos los últimos, los mejores. No, la exhortación tiene que ser de una forma graciosa, no con chiste, sino con gracia, ¿no? Entonces, somos responsables a Dios, somos responsables a nuestros líderes y somos responsables a los otros hermanos. Entonces, vemos que ese proceso de discipulado se va llevando a cabo
como el Señor lo hizo. Si ustedes volvemos a estudiar los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos exactamente cómo es que cómo es que Jesús discipuló a las personas. Ahora, segundo punto, el primer punto fue entonces intencionalidad, ser intencionales en nuestro discipulado, no dejar que las cosas ocurran solamente. Los discípulos no ocurren así del aire. Los discípulos ocurren cuando nosotros intencionalmente ubicamos a una persona y decimos, ¿sabes qué? ¿Te puedo ayudar a ti? ¿Puedo llamarte por teléfono de vez en cuando? ¿Podemos estudiar la palabra juntos? ¿Podemos orar juntos? Entonces, es un proceso intencional, ¿no? No es que ocurre de la casualidad solamente, sino que usted, de una forma personal, se ofrece a discipular a una persona. De igual forma, ese es un discipulado informal, digamos así, pero de igual forma la iglesia, como iglesia, puede desarrollar una estrategia de discipulado. Y entonces ahí se crea una cultura de discipulado, donde todos saben que tenemos que discipular. Todos, desde el creyente más nuevito hasta el creyente más antiguo, saben que hay un proceso de discipulado, hay un camino de discipulado, y entonces tenemos que hacerlo juntos, y esa cultura se empieza a meter en nuestra sangre, en nuestro pensamiento, y podemos entonces hacer el discipulado según Jesús. Segundo punto es que la relacionalidad. Jesús dice que los llamó para que estén con Él, ¿cierto? ¿Qué significa estar con Jesús? ¿O alguien me da una idea? Caminar con Él. ¿Perdón? Caminar con Él. Caminar con Él. Por ejemplo, ¿qué cosas hace cuando uno camina con otra persona? Convivir. Convivir, ¿no? Van a comer juntos, van al shopping juntos, van al Walmart juntos, van al Walgreens juntos, y entonces en esa interacción mía con la gente que no es cristiana, yo muestro mi personalidad, mi carácter, y entonces al estar con el otro discípulo, nosotros nos ayudamos, ¿no? Y decimos, bueno, me parece que cuando tú estabas en la línea esperando, se te fue la paciencia, ¿no es cierto? Eso ocurre a menudo, ¿no es cierto? Se nos va la paciencia y empezamos a actuar de una forma agresiva, una forma violenta. Entonces ahí es que nosotros nos aguzamos, dice, ¿no? Hierro aguza hierro. ¿Cómo discipulamos si estamos tan ocupados? Usted y yo somos personas ocupadas. Dios no llama a gente que está ociosa. Cuando Jesús estaba caminando por la playa y ve a Pedro y a Juan y a ellos, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban ociosos? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Igual cuando Jesús nos llamó a nosotros, no nos llamó porque estábamos ociosos, sino porque estábamos ocupados, estando en el medio de nuestra ocupación. Entonces fuimos creados para trabajar en nuestro descanso, ¿no? Somos creados para trabajar en nuestro descanso. Entonces, allí es donde ocurre el mejor discipulado, en medio de nuestra vida, de nuestro trabajo. Discipular no es una cosa más en mi agenda, ¿ok? Entonces, tengo mi agenda, entonces pongo discipulado en mi agenda como cristiano. Discipular es todo en mi vida cristiana. Mi vida cristiana se involucra discipular todo el tiempo. Cuando estoy en casa, cuando estoy en la calle, cuando estoy comprando, cuando estoy en la iglesia, etc. Debo entender eso, y eso es como Jesús actuaba. Él en todo tiempo, si ustedes notan, volvamos a leer nuevamente los evangelios, notan cómo es que Él constantemente estaba en la mentalidad de discipulado. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Jesús y la mujer samaritana? Jesús estaba cansado del camino, como dice la canción, cansado del camino. Y él va a tomar agua hacia
a una zona de Samaria y va a descansar. Y en medio de ese descanso viene una oportunidad, la mujer samaritana. Y en ese descanso se establece el diálogo y él empieza también a hablarle de Dios. Fíjense, en su descanso él empieza a hablarle de Dios. Y el resultado es que la mujer samaritana conoce al Señor y es más, ella empieza a compartir el Evangelio a otras personas. Fíjense, una oportunidad que Jesús no perdió, sino que sin embargo sirvió para que se convierta en un movimiento de discípulos. Qué lindo. Tenemos que hacer tiempo, queridos hermanos, para la gran comisión, porque esa es nuestra vida. Fíjense, leamos un momentito en Mateo 28, la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien podría ayudarme leyéndolo este pasaje clásico? Mateo 28, 19 y 20. Amén. Adelante. La palabra de Dios dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, Sí, Mateo 28. 28, 19 y 20. Un pasaje conocido. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias. Ese es el último mandato del Señor Jesús. Fíjese, si usted está a punto de morir, está a punto de irse de esta, usted quiere decir lo más importante, lo que es más importante para usted. Olvídense de los detalles, esto es lo más importante. Olvídense de los anexos, olvídense de lo secundario. Esto es lo importante que es para el Señor Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos. En el camino, a través de la vida, cuando usted vaya donde usted vaya, donde quiera que esté, haga discípulos de todas las naciones, implicando en todo lugar donde usted esté. Si es en misiones, es afuera del país. Pero no solamente se refiere a misiones esto. Hay quizás una limitación que hacemos cuando creemos que este pasaje solamente es para misiones. No es así, ¿no? Dice, hagan discípulos en todo lugar. ¿Ok? Bautícenles, ¿no? Que es el segundo aspecto que él menciona, bautizar. Una vez que la persona conoce a Cristo, es bautizada, haciendo un testimonio público de su nuevo nacimiento, ¿no? Pero fíjese, la segunda parte es la más olvidada. ¿Okay? Todo el mundo hace énfasis de la primera parte. Enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está la segunda parte del proceso de discipulado. El proceso de discipulado es entonces ir y predicar y luego enséñenle todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? Y por supuesto, Él nos asegura su presencia en ese proceso. Fíjense que no estamos solos, no vamos a hacerlo solos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, para Él, ese proceso es importante. Fernando, ¿hasta aquí lo tengo? Más o menos, ¿sí? ¿Bien? Son 10:54. Jesús lo hizo simple, queridos hermanos. Jesús es omnipresente, Él está en todo lugar, en todo momento. Por lo tanto, tus oportunidades están en todo lado. ¿No es cierto? Tus oportunidades
para hablar de Jesús y para discipular están en todo lado, porque Él está en todo lado. Él no solamente está aquí en la iglesia, sino está en cualquier lugar que tú estés. Si Jesús es parte de lo que haces, entonces el discipulado ocurre en todo lugar donde tú estás. ¿Ok? El discipulado es una herramienta que Dios usa para crecer y desarrollarnos en todo lugar, ¿no? Tenemos que estar observando, escuchando y aprendiendo, ¿no? Y luego implementar ese discipulado, ese enseñar todas las cosas, ¿no? Tengo que enseñar a orar. Fíjense, a veces nosotros asumimos, una persona viene a Cristo y creemos que Él ya sabe orar. Eso es falso, es incorrecto. Yo recuerdo un hermano que recibió a Cristo y nos escuchaba orar, y nosotros al final de la reunión me dice: hermano, enséñeme a orar porque no sé. Y el orar uno aprende por repetición, por observación, etc., ¿no? Uno le enseña entonces a orar, a leer la palabra, a leerla bien, a interpretarla bien. Uno enseña esas cosas que Él nos mandó a hacer, esas cosas, ¿no? Fíjese, un pasaje más, Lucas 6:40, por favor, Lucas 6:40. ¿Cuál es la meta de discipular? Lucas 6:40. A ver, todos ayuden. ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? Ok. Bueno, Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es mayor que su maestro. El Señor Jesús lo dijo. El discípulo no es mayor que su maestro, sino que si fuere perfeccionado, si fuere madurado, si fuere crecido, será como su maestro. ¿No? Entonces la idea es, cuando yo discipulo, es que lo llevo a ese discípulo hasta la altura, por lo menos hasta la altura de donde yo estoy, ¿no? Le enseño a orar como yo oro, le enseño a leer la palabra como yo leo, le enseño a compartir como yo lo hago, y le enseño a congregarme como yo lo hago. Fíjese, hay unas cositas que yo digo: si no hay contacto, no hay impacto. Si no hay contacto, no hay impacto. Si usted no entra en contacto con la persona y solamente le da desde lejos esto que estamos hablando, entonces no va a haber un impacto real. Jesús estaba con ellos, ¿ok? Jesús estaba. Dicen que los llamó para que estén con Él. ¿Para qué? Para que vean cómo es que Él se conducía en la vida, cómo es que Él reaccionaba en las situaciones sencillas de la vida, ¿no? Segunda frase es: no puedes esperar que algo pase si no evalúas. No puedes esperar que algo pase si no evalúas. Eso significa que con el discípulo estamos nosotros constantemente evaluando. Ok, vamos a orar. Y más tarde hago la evaluación. ¿Aprendiste? ¿Se hace así? Sí. Oh, no entendí esto. Entonces hay un diálogo back and forth, ¿no es cierto? Un diálogo continuo. A ver si aprendió o no aprendió. No hay que dejarlo solamente con lo que yo le dije. Hay que evaluar. ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? Y la tercera cosita que digo: nadie puede emular si no hay modelo a seguir. Nadie puede emular si no hay un modelo a seguir. Eso significa que yo
como un cristiano mayor, como un discípulo de Cristo, tengo que ser un modelo a quien mi discípulo pueda seguir. Finalmente, queridos hermanos, la reproducción. O sea, tenemos la intencionalidad del discipulado, tenemos la relacionalidad, ¿no? Relación de tú a tú personal, como lo hizo el Señor Jesús. Y al final viene la reproducción. ¿Qué significa eso? Que tú como discípulo te has reproducido en la vida de otra persona, ¿no? Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Jesús, ¿cuántas personas lo seguían a Jesús? ¿Alguien recuerda más o menos? 6.000 y tantos. Muchos. Hay circunstancias donde dice que había miles ahí donde hubo la multiplicación de los panes y los peces. Miles. Pero ¿en quién se concentró Jesús? ¿En cuántas personas se concentró? 12. 12. ¿Y con cuántos conquistó el mundo? Con 12. Y diríamos uno menos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con uno? ¿No? Judas, pues, Judas. Se cambió de iglesia. ¿Sí? No entendió lo que era discipulado. Él conquistó el mundo con 11 personas. ¿Okay? Y dentro de esos 11, ¿con cuántos les dio una comunicación más íntima? Con 3. Con 3, ¿no es cierto? Él quiso seguramente que esas 3 personas, sus cualidades lo llevaban a un liderazgo fuerte. Y al final esas 3 personas fueron líderes fuertes de la iglesia, escribieron libros en la Biblia, etc. ¿No? Entonces, eso nos indica que la reproducción no necesariamente tiene que ver con miles de personas, sino tiene que ver con el estar con un grupo de personas, relacionarse íntimamente, traspasar, modelar una vida cristiana, y esas personas entonces a su vez se reproducen en otras. Y la pregunta entonces surge hoy día, querido hermano, querida hermana, en tu mente quiero que hagas una cosa, y si tienes un lápiz, haz. Escribe el nombre de dos personas a las cuales tú podrías discipular, 2 personas que recién están comenzando su vida cristiana, a las cuales tú podrías discipular de la manera que lo hizo Jesús. ¿Ok? Ponlo ahí en tu mente o escríbelo. Ora por ellas, llámalas en el momento apropiado.